Buenas noches, hermanos, amigos que nos visitan. Por favor, acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8. Y vamos a leer del versículo 31 al versículo 36. Juan, capítulo 8, versículo 31 al 36. Dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amados hermanos, vamos a continuar el día de hoy con nuestra serie de predicaciones del estudio que estamos teniendo de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Hemos avanzado hasta el capítulo 20 sobre el Evangelio, el alcance de su gracia. Fue la última predicación y lo expuso nuestro hermano Juan hace 2 semanas. Este capítulo puso fin a la sección 2 de la confesión, que tenía que ver con la doctrina del pacto de Dios. Y en esta sección, amado hermano, se trataba, y recordemos, de cómo Dios salva al hombre, ¿ok? Pudimos ver en esta sección que Dios precisamente al hombre lo salva por medio del pacto, ¿ok? Y a manera de recordatorio, para situarnos en donde estamos y tenga sentido las últimas doctrinas que hemos visto, y quisiera mencionar brevemente lo que esta sección 2 de la confesión se trató. En primer lugar, vimos los asuntos claves del pacto, ¿ok? En esta parte de la sección contiene los capítulos 7 al 9. Si usted recuerda, vimos el capítulo 7, donde nos dio la información de la descripción de este pacto. El capítulo 8 vimos el mediador de este pacto. Y el capítulo 9 vimos el escenario del pacto. Estos temas del capítulo 7 al 9 prepararon el terreno para el estudio de la salvación. Por eso que le decimos los asuntos claves del pacto, ¿ok? En segundo lugar, pudimos ver en los capítulos 10 al 13 los temas, si recordarán, el llamado eficaz, de la justificación, de la adopción y de la santificación. Todo eso que mencioné, hermanos, recuerden que todo eso es lo que Dios hizo, es su obra para que su pueblo pueda entrar en su pacto, ¿ok? Nos llamó, pero también nos justificó y nos adoptó para también santificarnos, nos santificó. Todo eso fue las obras de Dios para que su pueblo, usted y yo, amado hermano, entremos en un pacto con Él. Después, en tercer lugar, vimos en los capítulos 14 al 18. En estos temas, que fueron muy importantes también, tratamos de la fe salvadora, del arrepentimiento para vida y salvación, de las buenas obras, de la perseverancia de los santos, de la seguridad de la gracia y de la salvación. Todo eso indicaba una cosa, hermano:
lo que su pueblo debe hacer como resultado de estar en un pacto con Él. Repito, todo eso que yo he mencionado, todo eso es el resultado de poder estar en un pacto con Él. Su pueblo tiene fe, se arrepiente, hace buenas obras, persevera hasta el fin y tiene seguridad porque precisamente está en un pacto con Él. ¿Ok? Ahora, finalmente vimos los últimos temas de esta sección, de los capítulos 19 al 20. Y esto es interesante, hermanos, porque vemos que pone dos elementos importantes de la ley de Dios que expuso Juanito, de la ley de Dios y del evangelio y el alcance de su gracia. Estos dos temas serían los medios para recibir el pacto. Los medios para recibir el pacto. Y se preguntará, ¿cómo puede ser que la ley y el evangelio sean los medios que recibimos del pacto? Si estos no son opuestos. Si recordamos exactamente lo que nuestro hermano Juan nos dijo, que la ley y el evangelio pueden ser aparentemente enemigos, pero no existe tal enemistad. ¿Por qué? Porque por medio de la ley, escuche bien hermano, por medio de la ley se nos declara que somos condenados por nuestros pecados. Pero por el evangelio, por medio del evangelio, se nos declara que podemos ser perdonados de nuestros pecados poniendo la fe en nuestro amado Señor Jesucristo. Necesitamos esos medios para que nosotros recibir ese pacto con Dios. Así que la ley y el evangelio no son enemigos, son los medios que se necesita para recibir este pacto. Nuestro Dios siempre se ha revelado con su pueblo a través de la ley y el evangelio. Entonces, eso fue lo que sería la sección 2 de la confesión de fe. ¿Ok? Entonces, vamos hoy a iniciar una nueva sección de la confesión, que es la sección 3, que va a tratar sobre la vida centrada en Dios, sus libertades y sus límites. ¿Ok? Vamos a ver entonces la vida centrada en Dios y libertad en sus límites. Este sería el tema de la sección y está conformada desde el capítulo 21 al capítulo 30. ¿Ok? Y esta sección sería como, hermanos, el revestimiento exterior de una casa. Nosotros ya pusimos el cimiento y hemos puesto la estructura, ¿ya? Todo eso fue construido en la sección 2 y ahora queda revestir la casa. Eso exterior necesitamos revestirla. Entonces, esta sección lo que vamos a ver es la consecuencia o la implicación de la estructura doctrinal y la cara visible de la fe. ¿Ok? Vamos entonces al capítulo 21, que tiene como tema de la libertad cristiana y de la libertad de la conciencia. Ahora, aquí podemos hacernos una pregunta. ¿Por qué este es el siguiente tema que debemos considerar? Bueno, la respuesta, amado hermano, es esta. Debido a la causa del pacto con Dios, todos los creyentes ahora pueden disfrutar de la libertad que tienen en Cristo, de someter sus conciencias y prácticas solamente a Él. Cristo ha comprado para los creyentes la libertad y el objetivo fundamental de esta liberación fue emancipar a los que estaban en esclavitud. Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy y los puntos del bosquejo que vamos a considerar en nuestro sermón de la libertad cristiana y de la libertad de la conciencia son los siguientes. Usted puede ver ahí, en primer lugar, vamos a ver la composición de la libertad cristiana. En segundo lugar, veremos el resultado de la libertad, que es la libertad de la conciencia, En tercer lugar, y veremos en tercer lugar, la corrupción de la libertad cristiana.
para poder entonces concluir y dar algunas aplicaciones. Acompáñenme, hermanos, a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por darme el privilegio santo de estar un día más aquí, para escuchar tu palabra, para poder ser exhortados, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en ti, porque necesitamos, Padre Santo, siempre de tu intervención en nuestras vidas. Ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo, hermanos. Vamos entonces a entrar en el tema de la libertad cristiana. Entonces, quiero preguntar, ¿qué es la libertad cristiana? La libertad cristiana, hermanos, es el regalo precioso que Jesús, nuestro Señor, ha asegurado y ha pagado por medio de su sangre derramada para que su pueblo reciba la libertad espiritual. Esa es la libertad cristiana, que Cristo por su sangre derramada ha comprado la libertad espiritual para su pueblo. Acompáñenme por favor a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19. Dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Todos, hermanos, todos los que creen en Cristo Jesús han sido rescatados de la esclavitud y han recibido la libertad espiritual de manera gratuita. Sin embargo, aunque sea gratuita, eso no significa que fue de poco valor. Al contrario, es un regalo costoso porque fue comprada con la preciosa sangre de nuestro Señor, que fue es sin mancha y sin contaminación. La esencia o el fundamento de esta libertad cristiana se encuentra en el conocimiento de Cristo y en el Evangelio. Un conocimiento real y espiritual de Cristo son necesarias para conectar el corazón con la fe y al amor, que una persona sea verdaderamente libre. Pero vamos a profundizar más en esta libertad. Es importante hacernos las siguientes preguntas entonces. ¿De qué ha sido entonces liberado el creyente? ¿Ok? Vemos entonces que fue por la sangre derramada de Cristo, ¿verdad?, que fuimos liberados. Pero ¿de qué hemos sido liberados? Es una pregunta importante. Entonces vamos a tratar esto en el primer punto, la composición de la libertad cristiana. Y aquí, mis hermanos, permítanme entonces mencionar tres elementos importantes que componen esta libertad cristiana. Por ejemplo, nosotros, los creyentes, en primer lugar, hemos sido libertados de la culpa del pecado. Hemos sido libertados de la culpa del pecado. En segundo lugar, hemos sido libertados del poder del pecado. Y en tercer lugar, hemos sido libertados del dominio del pecado. Del castigo del pecado. En tercer lugar, hemos sido libertados del castigo del pecado. Entonces vamos a ver, en primer lugar, los creyentes hemos sido libertados de la culpa del pecado. ¿Ok? Vamos por favor a Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La culpa es el acto o el estado de haber hecho un mal o cometido un delito.
La Biblia declara que por naturaleza, por elección y por acción, todos somos culpables. Todos pecaron, dicen ahí en Romanos 3:23, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Cristo ha liberado al creyente de la culpa. No es que el cristiano ya no haga mal, por si acaso, sino que Dios ya no considera que los creyentes hayan hecho mal. Su culpa fue transferida a Cristo, y esto es muy importante, porque si nosotros ya no tenemos culpa es porque algo pasó. Esa culpa que usted y yo teníamos fue transferida a Cristo, el Cordero de Dios sacrificado. Su justicia perfecta, que es importante en este tema, hermanos, porque usted y yo antes de Cristo no teníamos una justicia perfecta delante de Dios. Todos éramos imperfectos, pecadores, reos de muerte. Pero por la justicia de otro, que es perfecta, la de mi Cristo, nosotros hemos sido librados de esa culpa. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El cristiano ya no es visto como culpable a los ojos de Dios, y por ende libres de la ira condenatoria de Dios. Como pecadores culpables estábamos bajo la justa condenación de Dios, porque no podíamos cumplir perfectamente todo lo que Dios demandaba. Debíamos ser perfectos en hacer todo lo que Dios requiere. Estábamos en el rigor y la maldición de la ley. Pero gracias a Dios que envió a Cristo, los creyentes han sido liberados de esa condenación. Porque el Salvador cargó con la culpa y el castigo en lugar de su pueblo. El creyente en Cristo ha sido liberado del rigor y la maldición de la ley. Acompáñenme por favor a Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amado hermano, Jesucristo llevó la maldición que los creyentes merecían. ¿Por qué? Porque Cristo obedeció perfectamente los mandamientos de Dios. A través de su vida perfecta, su obra perfecta en vida, su mediación, Dios se complace, incluso recompensa generosamente los esfuerzos genuinos de usted y de mí, aunque sean imperfectos, de sus hijos, pero Él lo mira con agrado porque lo ve a través de Cristo. Entonces hemos sido liberados de esa culpa por Cristo. Pero no solamente los creyentes hemos sido liberados de la culpa, sino que también hemos sido liberados del poder del pecado. Del poder del pecado. Ese sería el segundo elemento. Ahora, hermanos, en lo que se refiere al poder del pecado, podemos ver en las Sagradas Escrituras tres agentes que el creyente ha sido liberado. Hemos sido liberados del poder del pecado, del dominio del mundo, del diablo y de la carne. Estos tres agentes el Señor nos ha librado. Por ejemplo, el del mundo. Vayamos a Gálatas capítulo 1, versículo 4. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre.
El mundo en el que viven los cristianos está dominado por pensamientos, deseos, palabras y obras que no honran a la santa voluntad de Dios, ¿verdad? Gracias a través de Cristo, amado hermano, los creyentes ya no están controlados por estas influencias. No deberían. Cristo, habiéndose entregado a sí mismo por su pueblo, nos ha rescatado de todas esas influencias de este mundo caído y nos ha prometido algo maravilloso, que cuando Él regrese en gloria, destruirá este presente siglo malo. ¿Y sabe qué más lo que va a hacer? ¿Y qué ha prometido? Creará nuevos cielos y nueva tierra, donde viviremos libres juntamente con Él por la eternidad. Y eso es una esperanza hermosa, hermano, porque nos podemos ver toda la situación en la cual nosotros vivimos en este mundo. Viendo esa esperanza que nos da, esa promesa que nos da, el Señor nos infunde fortaleza, esperanza. Por lo tanto, creamos en el Señor. Y gracias a Dios porque nos libró de este presente siglo malo. Amén. Entonces hemos sido liberados de este presente siglo malo, pero también hemos sido liberados del poder de la esclavitud de Satanás, es el segundo agente del poder del pecado. El Señor nos ha liberado de la esclavitud de Satanás. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2 dice: Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y mire lo que dice aquí: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. En nuestra condición, amados hermanos, nuestra naturaleza caída, éramos, dice, del diablo. Hacíamos lo que Él, su voluntad, hacíamos y queríamos hacer los deseos de Él. Vivíamos bajo la influencia controladora del poder de Satanás. Sin embargo, a través de la obra de Cristo, los creyentes han sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y gloria a Dios por eso. Así que hemos sido liberados de este poder de la esclavitud de Satanás. El otro y el último agente de este poder del pecado que hemos sido liberados es del dominio del pecado, es decir, la carne, del dominio del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 14. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 6, versículo 14. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Antes que el creyente viniera a Cristo, estaba bajo a la influencia controladora del pecado. No queríamos agradar a Dios y ni glorificarlo. En otras palabras, estábamos en absoluta rebelión contra Dios. Pero Cristo ha traído libertad a través de su redención para que ahora el creyente pueda desear y realmente participar en una vida de obediencia y servicio a Dios. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 17 al 18. Romanos 6, 17 al 18 dice lo siguiente: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Antes siervos del pecado, ahora siervos de la justicia.
la Escritura nos revela esto, que el creyente ahora es un siervo de la justicia, tiene libertad del dominio y de la tiranía del pecado. Ya no le sirve más, ya no puede el pecado dominarlo. El pueblo de Dios es voluntariamente esclavo de la justicia, es decir, reconoce gustosamente a Jesucristo como su amo legítimo, como su rey. Así que gracias a nuestro buen Cristo, nosotros hemos sido liberados del dominio del pecado, de la carne, del dominio de la carne. Hermanos, entonces hemos dicho que hemos sido libertados del poder del pecado. Eso implica estos tres agentes que les acabo de mencionar: el mundo, el diablo y la carne. Ahora, finalmente vayamos a nuestro tercer elemento que compone esta libertad cristiana. ¿Ok? Hemos visto que hemos sido libertados de la culpa, hemos sido libertados del poder del pecado, y ahora vamos a ver que hemos sido libertados, los creyentes han sido libertados del castigo del pecado. Acompáñenme por favor, Hebreos capítulo 2. Versículo 14 al 15. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15. Dice la palabra de Dios: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hemos sido libertados del castigo del pecado. Habiendo sido entonces liberados de la culpa que hemos dicho y del poder del pecado, el cristiano también ha sido liberado del mal de las aflicciones, del temor y del aguijón de la muerte, de la victoria sobre el sepulcro y de la máxima expresión de la ira de Dios que teníamos nosotros, que es la condenación eterna. Ahora bien, hermanos, en lo que hemos sido liberados del mal de las aflicciones que acabo de mencionar, esto no quiere decir que los hijos de Dios fueron librados de todas y de cada una de las aflicciones de este mundo, porque podemos ver evidentemente, tanto usted como yo, que pasamos diferentes aflicciones en esta vida. Hemos sufrido, hemos llorado, pero eso no es lo que no estoy tratando de decir, porque cuando decimos que hemos sido liberados del mal de las aflicciones, estamos diciendo que es del anticipo del sufrimiento que le espera a los que no creen en Cristo Jesús, al incrédulo. Nosotros tenemos aflicciones, sí, pero hemos sido librados del mal de lo que es el resultado de estas aflicciones. En cambio, el impío no. Pero así no es con el creyente. El creyente, si bien es cierto, todavía sufre en este mundo, pero sus aflicciones son ahora las manifestaciones del compromiso de su Padre Celestial con el amoroso proceso disciplinar a sus hijos para que lleguen a ser santos como Él es santo. Nuevamente, esas aflicciones tienen un propósito, y el propósito es hacernos a la imagen de Cristo. No nos destruirá. El Hijo de Dios sufre aflicciones con la convicción de que su Padre Celestial hace todas las cosas que cooperen para el bien de su alma, para los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito, como nos revela Romanos 8:28. Y eso nos debe a nosotros meditar mucho en esto, hermanos, porque estamos pasando en muchas cosas hoy en día, donde nuestra fe es menguada, y podemos tener muchas veces tristeza y desesperación por estas aflicciones que podamos tener. Sin embargo,
el Señor las conoce todas y los utiliza con un propósito, para ser igual a la imagen de su Hijo. Otro castigo que nosotros los creyentes hemos sido liberados es del temor a la muerte. Dice Pablo en 1 Corintios, acompáñenme por favor. 1 Corintios capítulo 15, versículo 54. Versículo 54 al 57. 1 Corintios capítulo 15, 54 al 57. Dice la palabra de Dios. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sólida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para todo aquel que es un seguidor de Jesús, la muerte para él es ahora la puerta a la gloria, no la puerta a la condenación eterna. Puede ver la muerte como la apertura a través de la cual entrará en la presencia inmediata de su Señor Jesucristo glorificado. Él puede ver la muerte así. Entonces, hermanos, hemos visto tres elementos importantes que los cristianos se han hecho libres. Hemos dicho entonces que el creyente ha sido libertado de la culpa del pecado, ha sido libertado del poder del pecado y ha sido libertado del castigo del pecado. Ahora, aquí podemos preguntarnos algo también que es muy importante. Todo esto acá que acabamos de ver, ¿verdad?, era sustancialmente aplicable también a los creyentes, a nuestros hermanos bajo la ley. Todo esto fueron libertados de la culpa del pecado, del poder del pecado, del castigo del pecado. Todo eso sustancialmente era aplicable a nuestros hermanos bajo la ley. Por supuesto que sí. Todo esto era sustancialmente aplicable también a los creyentes bajo la ley. Sin embargo, los creyentes bajo el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, la libertad se ensancha mucho más porque están libres del yugo de la ley ceremonial que nuestros hermanos tenían, que estaban sujetas a la iglesia de nuestros hermanos al antiguo pacto. Los creyentes bajo a este nuevo pacto tienen mayor confianza para acercarse al trono de la gracia, y tienen una comunicación más plena con el Espíritu libre de Dios que ordinariamente tenían los creyentes bajo la ley. Eso también es muy importante hacer esa distinción. Por supuesto que nuestros hermanos bajo la ley fueron liberados de estos tres elementos que acabamos de decir, pero los creyentes de este nuevo pacto se ensanchan más porque están amparados en este pacto que tiene mejores promesas. Vayamos por favor a Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice, Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre. La libertad cristiana, hermanos, en esencia es tener la libertad de amar, disfrutar y querer agradar a Dios. No hay ningún elemento de coerción. Dios no nos obliga a actuar en contra de nuestra voluntad. Los hombres no nos obligan a actuar en contra de nuestra voluntad tampoco.
El Redentor libera los afectos y voluntades de sus hermanos, por lo que desean comulgar ahora con Él y rendirle obediencia. Así que, hermanos, esta libertad que Cristo ha comprado para que los creyentes bajo el Evangelio consiste entonces ahora en su libre acceso a Dios y en su obediencia a Él, no por un temor, como dijimos en Romanos 8:15, ya no por temor, sino por amor y una mente dispuesta a Él, agradarlo a Él. Habiendo entonces, hermanos, explicado esto, entonces vayamos a ver el resultado de esta libertad cristiana. Vamos al segundo punto. ¿Cuál es el resultado de la libertad cristiana? La libertad de conciencia. Hermanos, la libertad de conciencia. Hermanos, así como Dios es dador de la ley, así también Él es el único, y escúchenme bien, Él es el único que tiene la autoridad para atar o desatar las conciencias de sus criaturas morales. Repito, así como Dios es el dador de la ley, así también Él es el único que tiene la autoridad para atar o desatar las conciencias de sus criaturas morales. Quiero que me acompañe, por favor, a Santiago capítulo 4, versículo 11 al 12. Santiago capítulo 4, versículo 11 al 12. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que tú juzgues a otro? Interesante pasaje. Santiago, en el contexto de amonestar a los cristianos en contra de hablar mal de los hermanos y juzgarlos, dice: hay un solo dador de la ley que puede salvar y destruir. ¿Quién eres tú para juzgar a otro? Solo Dios. Solo Dios, como nuestro hacedor, nuestro gobernante y nuestro juez, tiene autoridad absoluta, es decir, el derecho supremo para decirnos lo que debemos y no debemos hacer y lo que debemos y no debemos creer. En nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689, con respecto a la libertad de la conciencia, ellos dijeron y escribieron lo siguiente: solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres, que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidas en esta. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia. Y exigir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Es interesante, amados hermanos, que este párrafo, cuando enfatiza el tema de solo Dios es Señor de la conciencia, nuestros hermanos que escribieron este párrafo estaban pensando precisamente en la Iglesia Católica Romana. Ese es su contexto histórico. ¿Por qué? Porque la Iglesia de Roma ataba y sigue atando las conciencias de los hombres, especialmente a sus feligreses. Y los ata. ¿Y por qué decimos que los ata? Porque ellos tienen una serie de doctrinas no bíblicas, como la de María, como la del purgatorio, la misa, etcétera, etcétera, varias doctrinas,
Estas doctrinas se basan en las tradiciones de los hombres y no tienen base en las Sagradas Escrituras, sino que nacen de las malas interpretaciones o simplemente de manera externa a la Biblia. Podemos buscar, hermanos, e indagar todo lo que queramos sobre la oración a los muertos, por ejemplo, o una oración dirigida a alguien que no sea Dios, y no encontraremos nada de eso en las Escrituras. Por lo tanto, exigir que se crean estas cosas es atar sus conciencias porque son cosas que el Señor y Dios no ha mandado. Quien es el único Señor de la conciencia y por lo tanto destruye esos mandamientos de hombre, destruye la libertad cristiana, la libertad que el creyente tiene. Nuestro Dios es el Señor de la conciencia, es el único que tiene autoridad para atar o desatar las conciencias de sus criaturas morales y es la única persona ante quien debemos rendir cuentas y Él es el que nos dice qué debemos y no debemos creer. Ahora bien, hermanos, esto no significa que no tengamos la obligación consciente de obedecer a aquellos que Dios ha puesto como autoridad sobre nosotros. Uno de los 10 mandamientos que estamos, y creo que que estamos viendo, es el quinto, que requiere que honremos y obedezcamos a todos aquellos que Dios ha puesto sobre nosotros. Padres, esposos, autoridades gobernantes, pastores, etc. Por ejemplo, Mateo capítulo 22, versículo 21. Nuestro Señor mismo nos dijo: dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los creyentes debemos dar al César, al gobernante, lo que es del César. ¿En qué debemos obedecer? Por ejemplo, en los pagos de los impuestos. De esa forma estamos honrando y obedeciendo nuestras autoridades. Los cristianos nunca deben considerar al César, autoridades gobernantes, ¿verdad?, como si fuera Dios. Y si las autoridades, por una razón, requieren que nosotros los cristianos, hagamos cosas contrarias a lo que la palabra de Dios dice, como abandonar la adoración pública de Dios, de Cristo, tenemos la libertad de no obedecer porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Ok? Entonces, volviendo al punto de que solo Dios es el Señor de la conciencia, lo que estamos diciendo entonces, hermanos, es que nosotros los creyentes nunca debemos responder las doctrinas y mandamientos de los hombres como si fueran doctrinas y mandamientos divinos, como lo hacía la Iglesia Católica Romana. Y no tan solo la Iglesia de Roma, sino también alguna denominación, institución, religión que llegue a exigir que creamos y aceptemos como verdadero algo que encontramos en la Biblia, y es contrario a la Biblia. Debemos rechazarlo y resistirlo, aunque nosotros también como iglesia estemos predicando algo que no está en la palabra. Usted tiene la obligación y el deber de rechazarlo y no escucharlo porque no está contenido en la palabra de Dios. Tenga el espíritu veriano que cada vez que usted escuche la palabra de Dios, pueda usted verlo en las Sagradas Escrituras si el Señor lo está diciendo, si es mandamiento de Dios. Nosotros fuimos llamados a ser libres, por lo tanto tenemos libres de la conciencia y nosotros nos debemos a nuestro Dios, por lo tanto no debemos aceptar mandamientos de hombres, ni nosotros atar la conciencia de nadie. Entonces, amados hermanos, cuidémonos en no obedecer mandamientos de hombres y también en no caer en el error de atar conciencias de nadie con mandamientos que Dios no ha mandado. Así que, hermanos, después de haber visto el resultado de la libertad cristiana, que es la libertad de la conciencia, ahora vamos a ver nuestro último punto sobre la corrupción de esta libertad.
Vamos a ver sobre la corrupción de la libertad. Y quisiera que por favor me acompañen a Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Dice: porque vosotros, hermanos, dice, a libertad fuisteis llamados, solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor a los unos a los otros. Amados hermanos, hemos visto que el Señor, a través de su sangre, de su sacrificio en la cruz del Calvario, nos ha hecho libre de la esclavitud del pecado, de Satanás, de los hombres, y que ahora podemos ir con libertad y sin temor a servir a nuestro Dios. Podemos acercarnos confiadamente a ese gran trono de la gracia. Esa es la verdadera libertad que tenemos y la que el creyente debe estar consciente. Ahora bien, aquellos que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia, al hacer todos esos actos pecaminosos, lo que más bien manifiestan es una perversión del propósito principal de la gracia del Evangelio. Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 1 al 2, considerando que el creyente está muerto al pecado y perseverar todavía en ese pecado es algo para él no tiene sentido. Vayamos por favor a Romanos capítulo 6, versículo 1 al 2. Y mire lo que dice. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. Cristo, por medio de su muerte y resurrección, ha liberado a su pueblo para así puedan morir al pecado y que ahora puedan andar en novedad de vida. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, esto quiere decir que Cristo no nos ha dado la libertad para que lo usemos, esa libertad para que la usemos como ocasión para la carne, sino para vivir vidas piadosas en servicio a nuestro Dios. El pastor Sam Waldron, con respecto a la perversión y la necesidad de corromper la libertad cristiana, comenta lo siguiente: la libertad no es el derecho a hacer lo que nos agrada. La libertad es el derecho a hacer sin temor lo que le agrada a Dios. Muchas personas que profesan que son creyentes y lastimosamente también verdaderos cristianos pueden exponerse a experiencias que hieren profundamente el alma, porque precisamente han usado de manera imprudente su libertad, causando que otros creyentes se les hiera su conciencia o sean influenciados por mal ejemplo de esa vida pecaminosa de la que llevan. Que el Señor nos conceda grandes medidas de gracia a su pueblo para que la libertad comprada por Cristo se manifieste en una pasión por la santidad, amado hermano. Para concluir, hermanos, vamos a dar entonces una breve conclusión y unas aplicaciones. Amados hermanos, hemos entonces visto en qué consiste la libertad cristiana, ¿ok?
Y lo que dijimos fue que todos los creyentes, por medio del conocimiento de Cristo y del Evangelio, han sido liberados de la culpa del pecado, del poder del pecado y del castigo del pecado, para que ahora puedan ellos tener libre acceso a Dios. El creyente le ofrece su obediencia no como con temor servil, sino por amor lo hace y con una mente dispuesta. Y aunque cada periodo de la historia de la redención los creyentes han sido liberados, dijimos, los de abajo de la ley, bajo del Evangelio, ¿verdad? Por la obra de Cristo, los creyentes del nuevo pacto experimentan una mayor medida de la libertad espiritual que la que disfrutaban los creyentes del antiguo pacto. También vimos, hermanos, que la libertad cristiana tiene como resultado la libertad de la conciencia. Y dijimos que solo Dios es el Señor de la conciencia. ¿Okay? Nosotros los creyentes nunca debemos responder a doctrinas y mandamientos de hombres, como si fueran doctrinas y mandamientos de nuestro Dios, ni tampoco nosotros atar la conciencia de nadie. Solo Dios es nuestro hacedor, es nuestro gobernante y es nuestro juez. Él nos dice qué creer y qué hacer. Y finalmente pudimos ver el peligro del pensamiento erróneo de lo que es la libertad cristiana. Todo aquel que usa su libertad como licencia para practicar cualquier pecado o abrigar cualquier lujuria pecaminosa, destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que es servir, amado hermano, al Señor, sin temor, en santidad y en justicia delante de Él, todos los días de nuestras vidas. Aplicaciones. Para ti, querido amigo, que has visitado el día de hoy en esta iglesia, como ves, hemos tocado un tema que es vital y suma importancia. Y digo que es de suma importancia porque tú y yo podemos estar de acuerdo en una cosa, que llegar a cumplir algunas metas en esta vida son a la verdad importantes y muy buenas. Por ejemplo, llegar a ser un gran profesional, tal vez estudiar una maestría, un doctorado, tener un buen negocio que nos genere lo suficiente para pagar todo lo que deseamos, casa, automóvil, viajes, etc. Todo eso no es malo en sí mismo. Es bueno esforzarse y disfrutar del fruto de tanto trabajo que hacemos. Sin embargo, todo eso que te he mencionado, querido y amado amigo, no es lo más importante o lo más vital para nuestras vidas, porque algún día eso dejará de ser. Pero lo que sí es seguro y nunca dejará de ser es lo que Dios ha prometido para aquel que ha venido a Cristo con un corazón contrito y humillado, arrepentido de sus pecados y dependiente de su gracia, que es la salvación eterna. Tal vez has estado creyendo en esa mentira que el mundo te ha dicho, que no necesitas de nadie y que eres libre de hacer lo que quieras y deseas. Déjame decirte que eres esclavo. Y si puede ser que hayas por mucho tiempo tomado decisiones cruciales que finalmente hayas logrado alcanzar algo en esta vida y digas, lo he hecho yo solo. ¿Cómo que yo soy un esclavo? Yo me veo que mis manos y mis pies no están atadas para decir que soy esclavo de alguien. Déjame decirte, amigo, que sí lo eres. Porque tú delante de Dios eres pecador y todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Por tanto, necesitas de un Salvador. Necesitas de un libertador. ¿Quieres verdaderamente ser libre? Te invito a que pongas tu fe en el Señor Jesucristo
y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ven a Cristo. Necesitas de este buen Salvador para que seas librado de la culpa, del poder y del castigo del pecado. Todo eso mi Cristo lo ha vencido porque Él vivió la vida santa que tú necesitas, la cual que no tienes. Él te lo puede otorgar. Necesitas esa vida perfecta para justificarte delante del Padre. Porque tus obras no alcanzarán para poder hacerte libre, ya que nadie puede ser justificado delante del Padre por tus obras, por las obras, sino por las obras del Señor Jesucristo. Puedes hoy ser justificado por Él y puedes ser salvado por Él, librado por Él. Ven a Cristo, querido amigo, arrepiéntete de tus pecados y salvo serás. Mis hermanos, espero que a través de este sermón nuestro Señor le haya recordado aquel día que usted fue libre de sus pecados. Aquel día glorioso cuando esa clara luz iluminó su celda, como lo cantábamos, en la cual usted era prisionero de esos pecados vergonzosos. Estaba ahí, pero que mi Cristo lo pudo liberar. Y que ahora usted sea un siervo de su justicia. Cristo nos ha librado del pecado y de todas las aflicciones que en ella implica. El Redentor cargó el castigo que merecían nuestros pecados. Cumplió perfectamente las exigencias de la ley y soportó plenamente el castigo que la ley exigía. Soportó las agonías de la separación total del Padre para que sus hermanos nunca tuvieran que enfrentar tal situación y ahora tengan ese libre acceso a ese gran trono de la gracia. El Salvador mismo murió como nuestro sustituto, pero luego resucitó de entre los muertos de una manera triunfal. Y a través de su victoria, amado hermano, quitó por completo el aguijón de la muerte y nos liberó de la condenación eterna y la separación final de la bondad del Señor. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor nos ayude, amado hermano, a manifestar un amor ardiente por su justicia y santidad y usar sabiamente nuestras libertades con el propósito de glorificar su santo nombre. A Dios sea la gloria. Amén.